Aló. Muchas gracias. Me corresponde la infausta tarea de hablar casi a la 1 de la tarde, cuando ya todo el mundo está pensando en el almuerzo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo más rápido de la cuenta. Primero que todo, como siempre, tengo que darle gracias a Dios por el don de la vida y a la comisión por otorgarme esta oportunidad para hablar de este tema tan importante que está tan de moda en Costa Rica. Hablo aquí de mi experiencia. Y, bueno, empiezo porque dice un dicho que leer un texto fuera de contexto es el mejor pretexto para no entender nada del texto. El contexto aquí es el derecho concursal, especialmente el preventivo, que es el que me interesa, y el fideicomiso de garantía. Y el contexto más o menos en Costa Rica es todas las semanas sale en el periódico una serie interminable de bienes que han sido adjudicados por los bancos, especialmente los estatales, y bueno, las empresas que no son bancas estatales también. Entonces, pues ellos encuentran muy bonito adjudicarse esos bienes y dicen siempre que el pretexto es que ellos tienen que recuperar los fondos públicos a toda costa, pero yo he ido a participar en algunas de esas ventas que hacen ellos de bienes a los cuales le rebajan el 50% del valor y lo financian a 20 años a una tasa del 5%, y los bienes ahí están pudriéndose porque ellos no pueden darles mantenimiento, ni vigilancia, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, ustedes se dirán, ¿qué tiene que ver el iceberg con todo esto? El de la presentación. Digamos que la empresa es un barco y los acreedores con privilegios son los icebergs. Entonces, en realidad todo el mundo va en el mismo barco. Si se hunde el barco, todos perdemos. La idea es mantener ese barco a flote, y esta idea me vino del enflument francés, o reflotamiento, como le dicen en otros países, ¿verdad? Entonces, el principal acreedor en este caso, que es el que nos interesa, es ese fideicomiso de garantía, que tiene el principal bien de esa empresa. Y hay gente que dice, es que eso es un patrimonio autónomo, pero eso es un análisis epidérmico para mí, o sea, es la punta del iceberg. Yo quería hacer un análisis en profundidad, bueno, que ahora va a tener que ser más rápido, ¿verdad? Pero de los textos que hay en Costa Rica al respecto. Entonces, el privilegio lo otorga la ley concursal, puede estar en otra ley, pero la ley concursal tiene que decirle a dónde está ese privilegio, es decir, la garantía de la prenda, ahí están en el Código Civil y en el Código de Comercio, y tienen un rango en esa ley que dice cuál es el privilegio. En nuestro ordenamiento no hay ninguna ley que diga, o sea, está el fisco, está los municipios, y hay otro montón de leyes, como dije el otro día, la Caja Costarricense del Seguro Social, etcétera, etcétera, y cada una dice, esta ley es de interés público y tiene un privilegio, que no lo clasifica, pero dice que tiene un privilegio expresamente la ley. El fideicomiso del Código de Comercio dice, es un acto consensual entre dos partes, pero ese es un interés privado entre esas dos personas. El derecho concursal tiene un interés público. Incluso la Sala Constitucional ha reconocido ese interés público de la preservación de las empresas, incluso avaló el hecho que no se pagaran intereses cuando se abría la administración y reorganización con intervención judicial. Entonces, ese interés público tiene que estar por encima de ese interés del acreedor de ejecutar ese fideicomiso una vez que se abre el proceso. Como ya sabemos, existe el principio del patrimonio como prenda común de acreedores, y hay otro artículo también del Código Civil que dice que el patrimonio es el patrimonio o total conjunto de bienes y derechos de una persona. El bien, que incluso, como este es el fideicomiso, y hablo como fiduciario aquí, es una figura rara, como fiduciario, perdón,
es una figura rara, ¿verdad? Que se le buscan algunas explicaciones a veces, por ejemplo, a título de qué es que el fideicomitente sigue poseyendo el bien. Hay algunos que dicen que es un comodato, hay otros que dicen que es por mera tolerancia, como aquí en Costa Rica en muchos fideicomisos se dice que es por mera tolerancia, hay otros que dicen que es porque es un depósito, pero simplemente es porque yo di el bien en garantía, simplemente lo sigo usando, sigo produciendo con ese bien, incluso lo puedo vender, si yo quiero venderlo y tengo a alguien que me lo compre, lo vendo, pago la deuda y ya está, se acabó. Entonces, por eso es que lo sigue poseyendo. Entonces, en el concurso hay una universalidad de bienes y eso es lo que nos debe interesar aquí, mantener esa unidad. La jurisprudencia del Tribunal Segundo ha dicho que todos los acreedores tienen que legalizar. Ya sabemos que hay algunas excepciones ahí, pero en esas excepciones no está el fideicomiso por ningún lado. Ya sé que muchos se apresurarán a decir que, es que hay un inciso ahí que dice que cuando el bien no le pertenezca a la empresa que está sometida al convenio, pero ese inciso no habla ahí del fideicomiso por ningún lado, habla de otras hipótesis. Hay otro inciso de esas excepciones del 723 que dice que el bien no se puede rematar cuando es indispensable para la empresa. ¿Y qué más indispensable que el principal bien? Cuando yo di en garantía el hotel o el complejo turístico, etcétera, etcétera, lo di en garantía, pero sigo operando ahí, es el principal bien que necesito para producir algo y para poder pagar posteriormente. Y algo muy interesante aquí, ahora que usted hablaba, doña Jennifer, de las NIC, a los fiduciarios tenemos que cumplir con este acuerdo de la SUGEF 34-2002 de la normativa aplicable a los entes supervisados. En esa normativa se dice cómo se debe reclasificar los activos. Eso es en los instrumentos financieros. Los fideicomisos de garantía no son asimilables a una venta, entonces la reclasificación que tienen los fideicomisos es que se tiene que registrar como un activo restringido en los bienes del fideicomitente y correlativamente hay que, don Edwin, don José, ¿podrías pasar? Ahí está la normativa, ahí dice cuál es el tratamiento de esos bienes en fideicomiso, es decir, contablemente y es la realidad, siguen estando en el patrimonio del fideicomitente, porque si no, yo traspaso el bien y ya no tengo nada, y aparte de eso, tengo una deuda inmensa. Entonces, como decimos en Costa Rica, báileme ese trompo en una uña, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? No, es muy difícil de hacer. Bueno, entonces, el traspaso es única y exclusivamente con fines de garantía. Entonces, a partir de la apertura del proceso preventivo, la empresa no puede llevar a cabo ningún pago porque entonces estaría haciéndolo y perjudicando a los otros acreedores. Y entonces ahí el fideicomisario va a salir corriendo a decirle al fiduciario que ejecute. Pero ¿cómo si yo tengo derecho a no pagar, me van a ejecutar? O sea, ¿cuál sería? Es contrario a toda regla de la lógica que eso sea así. Entonces, ¿esto por qué? Porque el contrato de crédito es el negocio jurídico principal y el fideicomiso tan solo es una garantía. La garantía tiene que seguir la suerte del principal, o sea, es un accesorio. Si el acreedor no puede cobrar su crédito, mucho menos puede ejecutar la garantía. Y entonces aquí nuestra normativa dice que el fideicomiso en fraude de acreedores puede impugnarse en los términos que lo autoriza la legislación común. Es decir, antes del concurso mediante la acción pauliana, y si ya estamos en concurso, mediante la acción revocatoria concursal. Esto ya lo dije. Bueno,
hace 3 años cuando yo fui a un congreso en Tucumán, doña Aida Kemmelmacher decía en su disertación de apertura que había que hacer algo para parar el abuso que se daba con los fideicomisos de garantía. Y precisamente el Código Civil y Comercial de Argentina, en su artículo 1686, habla del fideicomiso y que no lo pueden perseguir, pero siempre hace la salvaguarda de las acciones de fraude e ineficacia concursal. Aquí, bueno, más bien esto es una pregunta, yo leí la ley española, la última reforma, dice que se pueden paralizar las ejecuciones independientemente de quien ordenó la ejecución, pero ahora más bien le hago la pregunta para que me lo aclare a doña Juana. Y en Francia, a partir de la reforma, en Francia la legislación del 2005, que fue reformada en el 2008, incluyó esto que les había hecho falta, que era la paralización de la ejecución del fideicomiso. Entonces, en Colombia se le da el mismo tratamiento al fideicomiso que a los derechos reales a la hipoteca. Y en Alemania tenemos un tratamiento que es el willful disadvantage, que es la desventaja deliberada, y cuando esto se da, que es decir, ellos hacen una enajenación o un traspaso con el fin de perjudicar a otros acreedores, estos bienes se pueden ser restituidos al activo del deudor o de la empresa en este caso, incluso lo pueden retrotraer hasta 10 años, si eso fue hecho en desventaja de acreedores hasta 10 años atrás, lo pueden volver a traer al patrimonio de la empresa. Y para concluir, yo lo que digo es que hay que reformar el Código de Comercio y el Código Civil para, en el mismo rango donde está la hipoteca, incluir al fideicomiso. Y eso sería todo. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Muchas gracias.